Te encuentras en un pequeño pueblo del siglo XIV, rodeado de campos ondulados y modestas casas de madera y piedra. El aire está lleno de olores terrosos, mezclados con la promesa lejana de pan recién horneado que siempre depende, al final, de los caprichos de la naturaleza. Tu vida, como la de todos, gira en torno al cereal. Antes de pensar en el pan, tienes que considerar el trigo, su cultivo, su calidad y su supervivencia ante heladas, lluvias insuficientes o plagas inesperadas. Durante la primavera, tú y tus vecinos os levantáis antes del amanecer para labrar la tierra con herramientas rudimentarias. El ritmo es lento, casi monótono, y el cansancio temprano acompaña cada jornada. Muchos creen que un campo bien arado y sembrado trae bendiciones, aunque nunca hay garantía. Por eso, los rezos por la cosecha son tan comunes como las ampollas en las manos. En tu aldea, historias de años de hambruna viven en la memoria colectiva. El recuerdo de granos que no germinaron, aguas que faltaron o lluvias torrenciales que ahogaron todo esfuerzo. A medida que pasan los meses, la vida se marca por el crecimiento de los tallos y la espera constante. Las aves y pequeños roedores acechan, sabiendo que, para ellos, el cereal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para ti también. Las discusiones sobre cuándo cosechar, si esperar a que el grano madure más, o adelantarse a las inclemencias que arruinan todo, se repiten junto al fuego cada noche. Si alguien decide cosechar temprano y otros lo siguen, y luego resulta que llueve durante 2 días y pudre la cosecha, el arrepentimiento es inevitable. Ya en la cosecha cada espiga cuenta. El trabajo es colectivo, todos ayudan, incluidos los niños y los ancianos que pueden. El grano recolectado debe ser molido, pero antes los campesinos separan el cereal de la paja a golpe limpio. Es un proceso repetitivo, que deja los músculos entumecidos y la mente, a veces, en un estado de duerme-vela. El molino, con suerte, está cerca. Si no, toca caminar varias horas y esperar largas colas. Molido el trigo, llega la etapa del tamizado. El polvo y los restos se retiran, buscando la harina más fina posible. A veces, para rendir la producción, se mezcla con cebada o centeno. Nadie quiere hablar de ello, pero todos lo saben. El pan que resulta de esta mezcla es más oscuro y menos sabroso, pero nadie se queja. El hambre es el mejor condimento. Hacia el final de la jornada, cuando el pan se amasa y hornea, una paz temporal invade la casa. El aroma es, para ti, una promesa de una noche tranquila. Sin embargo, nunca hay certeza total. Los hornos pueden fallar, el pan puede quemarse o salir crudo. El fuego puede consumir parte de la harina si la leña no ha sido elegida con cuidado. Entre todo este trabajo diario, pequeños detalles aparecen. La manera en que vuelves la harina dentro del saco para que no se humedezca, las palabras que repites mientras esperas la levadura, el tipo de leña elegido para encender el horno. Versacro. Son rutinas que marcan el ritmo de lo que parece, y a veces realmente es, una vida sumamente aburrida. Pero ¿alguna vez pensaste de dónde venían las piedras usadas para moler el trigo, o quién decidió el tamaño de los hornos de cada familia? ¿Te gustaría seguir descubriendo cómo se organizaba la molienda y el horneado comunal? Te levantas una vez más con el sonido de las carretas que atraviesan el pueblo, cargadas de sacos de trigo recién cosechado. Los días de molienda no solo son trabajo físico, sino también social. El molino, generalmente propiedad del señor feudal o de la comunidad, es un punto de encuentro. Allí las familias esperan su turno, conversan sobre la cosecha o simplemente se distraen del tedio de la jornada repetitiva. Hay normas no escritas. Cada familia debe pagar una parte al molinero, quien cobra un porcentaje de la harina por su servicio. A veces, entre murmullos, se habla de justicia y abuso. Pero, ¿quién puede rebelarse contra la costumbre? Mientras el gran molino de piedra gira, el sonido de la fricción es constante, haciendo eco en la humedad del edificio. Tú observas cómo los niños juegan con montones de paja y los adultos discuten los resultados de la molienda. Disputas sobre la calidad de la harina son comunes, pero al final todos reciben lo que les corresponde.
El grano menos limpio muchas veces es reservado para el ganado o para días de verdadera emergencia. El momento de regresar al hogar con la harina marca el inicio de una nueva etapa, el horneado. En algunos pueblos los hornos son comunales, vestigios de épocas en las que la madera era escasa y la cooperación era imprescindible. Aquí el ritual se repite día tras día: preparar la leña, formar las hogueras, mezclar la masa y amasar con paciencia infinita. Es un ejercicio de tiempo y repetición, pues el pan debe fermentar despacio. Mientras esperas, observas los movimientos de cada vecino, sus gestos meticulosos al arrojar la harina en el recipiente, la manera de calcular el punto exacto de agua. El calor del horno reúne a todos alrededor del fuego. Puedes sentir en la piel el vapor que escapa, el olor casi hipnótico de la masa cocida y la leña encendida. Los más viejos cuentan cómo en inviernos duros, un simple trozo de pan marcaba la diferencia entre sobrevivir y caer desfallecido. Hay relatos de familias que ante la desgracia dependieron de la generosidad del vecino que compartía la última barra horneada en secreto. En esos días, cada rebanada de pan es símbolo de esfuerzo y de espera. Distribuir el pan no implica solo comer. Hay que contar cada trozo para que alcance durante varios días, especialmente en temporadas donde el cereal escasea. A veces se mezcla pan viejo con nuevos ingredientes o se utiliza para sopas que rinden la comida hasta el último mendrugo. Es una rutina agotadora y monótona, marcada por el temor de no llegar a la próxima cosecha. El pan, aunque sencillo, revela las diferencias sociales. Las familias más acomodadas logran pan más blanco y esponjoso, mientras que tú y muchos otros os conformáis con pan oscuro, pesado, de sabor agrio. Se dice que quien come pan blanco tiene suerte o privilegio. Sin embargo, muchos prefieren el pan oscuro porque dura más tiempo y se vuelve menos duro al mojarlo en agua caliente. Terminas la jornada guardando el pan en una despensa oscura y fría, siempre pendiente de la humedad y los roedores. La monotonía de este ciclo, la repetición diaria, te invita a reflexionar sobre la persistencia y la dependencia colectiva, pero también sobre la tranquilidad que aporta saber que, por hoy, el hambre ha sido aplazada. ¿Cuál crees que era la diferencia entre los rituales de horneado comunal y el baño solitario en casa? ¿Te gustaría saber cómo el pan cambió cuando llegó el cultivo de nuevas variedades de cereal y las innovaciones tecnológicas en la molienda? Al avanzar los siglos, te encuentras en medio de una lenta transformación. El pan, ese alimento básico y aparentemente inmutable, empieza a incorporar novedades traídas por el intercambio comercial y la evolución de las tecnologías. Llegan nuevas variedades de cereal, como el trigo duro y variedades más resistentes, permitiendo panes diferentes, algunos más elásticos, otros más aromáticos. El pueblo observa, poco a poco, cómo las innovaciones van alterando rutinas profundamente arraigadas. Los molinos de viento y agua surgen en el horizonte, revolucionando la molienda. Ahora, en vez de depender del músculo humano o animal, la energía de la naturaleza facilita el trabajo. ¿Tú recuerdas el asombro de la primera vez que presenciaste el lento giro de las aspas, impulsadas por el viento o el constante movimiento de las ruedas hidráulicas? La harina empieza a llegar más fina y en mayor cantidad. Los molineros, ante el avance de la nueva maquinaria, se convierten en figuras de poder, negociando favores tanto con campesinos como con señores. De vez en cuando, se habla en voz baja sobre los abusos que la tecnología permite, pero el pan, ahora más accesible, compensa la inquietud. La dieta cambia junto con el pan. El aumento de variedad permite alternar el antiguo pan negro por variedades blancas y mixtas. Los días de hambre absoluta, si bien no desaparecen, se reducen. Sin embargo, el pan sigue significando supervivencia en épocas de guerra, de peste o de crisis agrícola. Su valor se incrementa. Se desarrollan técnicas de conservación. La galleta dura, inventada para viajeros y soldados, se convierte en símbolo de resiliencia y estrategia comunitaria. La historia del pan también se cruza con rituales religiosos y costumbres ancestrales. Las fiestas, bodas y funerales
siempre incluyen pan como ofrenda y signo de unidad. El acto de compartirlo, tan común como respirar, encierra historias de compasión y solidaridad. Cada vez que partes un trozo para alguien más, renuevas el pacto de comunidad que, a pesar de los cambios, permanece vigente. Con el tiempo, el pan llega a los mercados de ciudades nuevas, a mesones y tabernas donde viajeros y mercaderes lo prueban junto con vinos y quesos. El intercambio de recetas genera pequeños experimentos, el uso de especias, la adición de aceites, la aparición del pan relleno. Simultáneamente, los libros empiezan a consignar fórmulas y consejos para mejorar el sabor o la textura. Tú, lector, sigues la evolución con curiosidad y una pizca de nostalgia, recordando el pan tosco de la infancia y la emoción del primer pan más refinado. Finalmente, al mirar atrás, descubres que el pan ha dejado una huella indeleble en la vida cotidiana, cambiando no solo las comidas, sino también los ritmos y sentidos de la existencia. Aunque las palabras escritas para documentarlo parecen sencillas y algo aburridas, contienen el pulso de generaciones enteras que sobrevivieron, celebraron y soñaron siempre con el próximo pedazo. ¿Alguna vez imaginaste que el relato del pan podía enlazar tantas historias de cambio y supervivencia? ¿Te gustaría explorar cómo el pan funcionó como moneda, símbolo y razón de rebeliones en diferentes épocas de la historia? Las sábanas del siglo XVIII, limpieza, sueño y sueños imposibles. Te despiertas en una habitación austera, bañada por la luz difusa que se cuela por ventanas diminutas. La textura de las sábanas que te rodean es áspera y ligeramente fría, testigo silencioso de décadas en las que el descanso dependía más de la higiene y el tejido que de la comodidad. A comienzos del siglo XVIII, la idea de tener sábanas limpias y frescas cada noche era para la mayoría un lujo distante. Tú formas parte de esa mayoría, lidiando con los ritmos lentos e implacables de la limpieza y el mantenimiento cotidiano. El lino, y en ocasiones el algodón, es la base de casi todas las sábanas que tienes. Son telas laboriosamente hiladas por manos familiares, a menudo reutilizadas de prendas viejas o confeccionadas en largas sesiones de costura. La creación de una sábana nueva implica semanas de trabajo y ahorro, pues tanto la tela como el hilo son bienes costosos y difíciles de reemplazar. Los colores son tenues, desvaídos por el uso de jabones suaves o ceniza, y por el sol que seca al aire libre. La semana empieza con la tarea de cambiar las sábanas, un evento casi ceremonial. Se retiran cuidadosamente para sacudirlas y airearlas al sol, aprovechando las pocas horas de luz cálida que permiten matar los malos olores y, si hay suerte, alguna diminuta plaga. No hay lavadoras ni jabón perfumado. En su lugar, se utiliza una mezcla de ceniza y agua, a veces complementada con hierbas aromáticas como lavanda, si es posible encontrarla cerca. Frotar y restregar la tela es arduo. Tus manos se irritan y el frío del agua no ayuda. Los niños colaboran recogiendo leña para calentar tina y agua, mientras los adultos conversan sobre el tiempo y las noticias del pueblo. El lavado es colectivo. Las mujeres y algunos hombres se reúnen en el margen del río, donde el sonido del agua, mezclado con los golpes rítmicos de palas de madera, se convierte en la banda sonora de una tarea que se repite año tras año. Hablan de sueños, rutinas y esperanzas, como si la sencillez de la labor ofreciera espacio para la reflexión. El barro del río mancha, pero también ayuda a eliminar los restos difíciles. A lo largo de la jornada, la ropa y las sábanas se amontonan, listas para ser tendidas en largas cuerdas improvisadas entre árboles y postes. El aire, impregnado de humedad y aromas terrosos, perfuma las fibras mientras se secan. Una vez secas, tú vuelves a colocarlas sobre el colchón que en realidad no es más que una bolsa rellena de paja o lana. Los sueños nocturnos se construyen sobre esta base rústica, acompañados por el crujido de la paja y el roce de la tela. Aunque la limpieza nunca es perfecta y el desgaste es evidente, conseguir unas sábanas mínimamente frescas es un pequeño triunfo semanal. El tiempo y la repetición marcan el ritmo de la vida. Los relatos sobre grandes limpiezas antes de celebraciones importantes
Abundan, y todos participan con esmero cuando se espera la llegada de visitas o el regreso de un familiar desde lejos. Las sábanas en esos momentos se convierten en símbolos de orgullo y bienvenida. Guardarlas con cuidado, dobladas y perfumadas con las hierbas que el clima permite, es una costumbre que se comparte de generación en generación. ¿Te has planteado alguna vez cómo era el proceso de hilado, confección y reparación de sábanas en aquellos años? ¿Te gustaría saber de qué manera evolucionó la idea de limpieza y confort en el dormitorio durante los siglos siguientes? Después de los días de lavado y secado, la atención se centra en el proceso meticuloso que transforma fibras ásperas en sábanas útiles y resistentes. Tú observas cómo las manos expertas, a menudo de mujeres mayores, recolectan lino o algodón, separan las fibras con peines de madera y las hilan en ruecas que giran lentamente. El hilado es una tarea que invita a la paciencia. El ritmo repetitivo, el sonido constante del giro y el roce de los dedos contra el hilo casi adormecen los sentidos. El trabajo requiere concentración y técnica. Un hilo mal hecho provoca una tela débil y, por tanto, una sábana que se desgasta más rápido. El tejido ocurre en telares rudimentarios, donde los hilos cruzan y fusionan colores y texturas simples. No hay diseños ostentosos. La funcionalidad prima sobre la belleza. En ocasiones, alguna familia se atreve con bordados modestos en las esquinas, pequeñas iniciales, símbolos familiares, que luego servirán para identificar las sábanas en lavados comunales o en fechas festivas. Las sábanas, una vez tejidas, pasan a la confección y reparación. Tú aprendes que cada costura cuenta, pues una tela mal cosida deja entrar el polvo, el frío y la humedad. A lo largo de los años, la reparación es constante. Parches donde la tela cede, remiendos visibles pero necesarios. La idea de tirar una sábana es impensable. En tu mundo, cada pieza es una inversión de tiempo y trabajo, y su valor es proporcional al esfuerzo necesario para conservarla. Las historias familiares atraviesan las generaciones a través de las sábanas. Hay relatos de bodas en las que la dote incluye sábanas recién hiladas, símbolo de labor y cuidado. También abundan las historias de despedidas, donde la tela desgastada por décadas de uso deja ver los rastros de una vida entera. Noches de enfermedad, sueños compartidos, vigilias ante tormentas y días de celebración. A partir del siglo XVIII, nuevas ideas sobre la limpieza y el bienestar empiezan a circular. El auge de la ciencia y la medicina impulsa la higiene del dormitorio, y poco a poco aparecen pequeños cambios, jabones más efectivos, nuevas fibras como el algodón americano y mejores técnicas para ventilar las habitaciones. Se popularizan los colchones rellenos de lana y algodón, aunque la mayoría sigue durmiendo sobre paja durante años. Tú, al escuchar estas novedades, imaginas un futuro donde la limpieza del sueño resulte menos laboriosa. En este contexto, las sábanas se convierten en testigos mudos de la transformación social. Su confección y reparación evolucionan junto con las herramientas y los saberes, pero permanece su papel como herencia silenciosa de las mujeres y hombres que te precedieron. Cada hilo conserva el esfuerzo, la esperanza de descanso y la promesa de noches pacíficas en tiempos turbulentos. ¿Te has preguntado cómo influyeron los cambios en la estructura de las casas y la ventilación en el mantenimiento de las sábanas? ¿Te gustaría explorar el impacto de las nuevas tecnologías y materiales en la calidad del sueño y la salud cotidiana durante el siglo XIX? Las primeras décadas del siglo XIX traen consigo cambios lentos pero profundos en la forma en que tú y tus vecinos conciben el descanso y el cuidado del dormitorio. La revolución industrial empieza a dejar huella incluso en los detalles más íntimos de la vida cotidiana, y las sábanas se convierten, poco a poco, en un indicador discreto del progreso social y tecnológico. Tal vez notas que las casas nuevas incorporan ventanas más grandes, favoreciendo la ventilación y la entrada de luz. Pequeños avances que mejoran la limpieza y el estado de la ropa de cama, aunque el clima y la ubicación sigan imponiendo límites. La aparición del algodón manufacturado, accesible gracias a las nuevas rutas comerciales y fábricas textiles, democratiza el acceso a sábanas más suaves y resistentes. Tú,
Que desde niño conociste únicamente el lino y la aspereza de la tela artesanal, experimentas la sorpresa de una sábana lisa y blanca, o incluso con algún color tenue. En las casas acomodadas, se vuelve costumbre cambiar las sábanas con mayor regularidad y regalar juegos completos en bodas o celebraciones importantes. En tu entorno, los recambios siguen siendo escasos pero más posibles que en siglos previos. La higiene pública y privada gana relevancia bajo el impulso de médicos, científicos y moralistas que relacionan la limpieza con la salud física y mental. Aparecen manuales y guías que recomiendan ventilar el dormitorio cada mañana, lavar las sábanas al menos una vez al mes y evitar el uso compartido excepto entre familiares cercanos. Tú aprendes que la salud de la piel, la calidad del sueño y hasta el bienestar emocional dependen, en parte, de la pulcritud de lo que te rodea, aunque las horas de trabajo y la escasez material obliguen a simplificar la rutina. Las innovaciones técnicas también afectan los colchones, que pasan de paja simple a rellenos mixtos de lana, algodón e incluso muelles de metal en los hogares más modernos. La experiencia de dormir mejora, menos humedad, más aislamiento del frío y un soporte más regular para el cuerpo cansado tras largas jornadas de labor. La sábana, en este nuevo contexto, adquiere un valor doble. Primero, como protector práctico de la cama, segundo, como símbolo de dignidad y respeto propio. Las historias personales se entrelazan con los avances sociales. Se registra el recuerdo de grandes epidemias, en las que lavar y ventilar sábanas se convirtió en ritual de supervivencia colectiva. El rumor de que las nuevas fábricas podían provocar alergias u olores desagradables y la lenta aceptación de los beneficios de los tejidos modernos. En los almanaques y libros de medicina doméstica, tú encuentras consejos para eliminar manchas difíciles, arreglar roturas y preservar la ropa de cama en buen estado durante años. Al final del siglo XIX y comienzos del XX, las sábanas evolucionan de objetos monótonos y pesados a artículos cotidianos, presentes en casi todos los hogares, aunque con diferencias marcadas entre contextos urbanos y rurales. La imagen de una cama bien hecha y una sábana recién lavada se convierte en símbolo de modernidad y aspiración, reflejando la transformación silenciosa de la vida familiar. ¿Reflexionas, acaso a punto de dormir, sobre cómo la historia de las sábanas encierra siglos de costumbre, innovación y cuidado? El tejido sencillo es ahora testigo de cambios sociales, avances en salud y el lento despertar del confort como derecho cotidiano, no solo como lujo de unos pocos. ¿Imaginaste que unas simples sábanas podían concentrar tantas historias de rutina, progreso y esperanza? ¿Te gustaría que descubriéramos el siguiente capítulo en el viaje cotidiano, explorando el agua del pozo, sacrificio y rutina en las aldeas antiguas? El agua del pozo, sacrificio y rutina en las aldeas antiguas. Cuando abres los ojos en una diminuta cabaña de techo bajo y paredes de barro, lo primero que sientes es la sequedad en la boca y la urgencia de buscar agua. Para ti, y para todos en la aldea, el agua no es simplemente un recurso. Es objetivo central de cada jornada, un bien escaso, que define la vida, la rutina y las posibilidades del día. Vives en una época donde los ríos, lagos y arroyos no siempre están cerca ni limpios. Por eso el pozo del pueblo es el corazón de la comunidad. Las primeras horas de la mañana son testigo del desfile de vecinos que, armados con cántaros y baldes de madera, recorren el corto pero accidentado trayecto hasta el pozo central. El camino no está pavimentado, el suelo, húmedo o polvoriento según la estación, complica los pasos y exige constancia. Tú aprendes de niño a equilibrar el peso del cántaro vacío y, luego, a calcular cuánta agua puedes cargar sin perderla en el trayecto de vuelta. Hay técnicas que pasan de generación en generación. Envolver los recipientes en telas viejas, cargar pequeños baldes con los niños para enseñarles prudencia y responsabilidad, usar palancas improvisadas para sacar cubos de agua desde el fondo del pozo. El ritual de sacar agua es lento y repetitivo,
Cada balde baja atado a una cuerda resistente, mientras las manos envejecen antes de tiempo por el roce constante con el cáñamo. En ocasiones, el agua tiene sabor a tierra o llega turbia tras días de lluvia intensa. Es necesario dejarla reposar y, si existe la posibilidad, filtrarla con telas limpias. Tú te acostumbras a pequeñas impurezas y a la idea de que el agua perfecta es un sueño inalcanzable. Cada sorbo implica agradecimiento y, a veces, resignación. El pozo es punto de encuentro social. Las charlas cotidianas se cruzan con rumores y noticias. Si alguien enfermó por agua contaminada, si la profundidad del pozo cambió tras la última sequía, si los ancianos recuerdan años de abundancia o épocas de racionamiento en que el agua se dividía por turnos estrictos. El miedo a que se seque nunca desaparece. Historias sobre pozos agotados y comunidades obligadas a mudarse por falta de agua circulan entre los más veteranos. La gestión del pozo exige reglas, consenso sobre qué horario favorece a cada familia, sobre quién limpia la base y quién repara la cuerda cuando cede. En tiempos de escasez, el conflicto surge. Hay peleas por el turno, discusiones por el derecho a llenar un balde extra, reconciliaciones y pactos renovados en asambleas improvisadas. Tú participas desde niño en las tareas colectivas: limpiar el borde, remover la maleza, vigilar que nadie arroje basura por accidente. La responsabilidad se comparte, la seguridad del agua se cuida como si fuera un tesoro común. El agua extraída no solo sirve para beber, es necesaria para la cocina, el lavado, la higiene personal y, en los días especiales, para ritos religiosos o celebraciones. El valor de cada gota es palpable. Los niños corren a guardar el agua en jarras cerradas. Las madres calculan cuánto se puede destinar a bañarse sin comprometer la comida. Los ancianos enseñan técnicas para conservarla fresca en recipientes de barro. Todo acto cotidiano gira en torno al líquido esencial. Antes de dormir, piensas en la rutina de cada jornada. La caminata al pozo, la espera paciente, las manos marcadas por el esfuerzo, el alivio de regresar con el agua intacta. Puede parecer aburrido, pero en el fondo encierra la historia de comunidades enteras, la persistencia y la estrategia behind cada gesto repetido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los pozos eran construidos y mantenidos sin tecnología moderna? ¿Te gustaría seguir descubriendo las formas de filtrar, proteger y compartir el agua en aldeas de diferentes épocas? A medida que exploras la importancia del agua en tu aldea, adviertes que la existencia del pozo no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo organizado y la paciencia colectiva. Tú escuchas relatos sobre los antepasados que, antes de elegir el lugar para cavar, observaban durante semanas la vegetación, el suelo y, a veces, los hábitos de los animales. El punto elegido debe ofrecer señales fiables de agua subterránea, y cada error puede significar meses de trabajo perdido. Cavar el pozo es una empresa monumental. Las familias se turnan en el trabajo manual, usando palas de madera y herramientas rudimentarias, a menudo fabricadas en la misma aldea. Los avances son lentos y cada capa de tierra y roca extraída revela la tenacidad de la comunidad. Tú te imaginas en la oscuridad del agujero, donde el aire se vuelve pesado y la visibilidad escasa. Las voces desde arriba animan con cantos o relatos para que quienes están abajo no desfallezcan. Los momentos de descubrimiento. Cuando el suelo empieza a humedecerse, cuando brota el primer chorro de agua, se celebran como auténticos milagros. La protección del pozo es tarea diaria. Se construyen estructuras de piedra, ladrillo o madera para evitar el derrumbe y la contaminación. Las familias se turnan limpiando el borde, retirando hojas y restos arrastrados por el viento. Una tapa de madera resguarda el pozo por la noche, y los niños aprenden a no acercarse sin compañía para evitar accidentes. Se desarrollan técnicas sencillas para filtrar el agua: tamices de tela, piedras porosas o recipientes con arena fina que eliminan impurezas antes de beber. Para ti, el agua cristalina obtenida tras horas de filtrado representa la recompensa silenciosa de la perseverancia. Las épocas de sequía obligan a idear estrategias de conservación. Tú ves cómo la aldea se adapta, organizando turnos más estrictos, recalcando la importancia de cada gota. En esos días, el agua se prioriza para beber, dejando en segundo plano el lavado y otras tareas menos urgentes.
Se realizan plegarias comunitarias, se consultan viejos calendarios y a veces se exploran alternativas. Buscar nueva fuente, excavar otro pozo o, en casos extremos, migrar a tierras más fértiles. El pozo no solo garantiza la supervivencia física, es también espacio simbólico. Fiestas religiosas y rituales de purificación giran en torno al agua extraída y en días señalados el pueblo se reúne para celebrar su existencia. Tú recuerdas leyendas transmitidas por los mayores, relatos de pozos encantados, de aguas milagrosas, de pactos comunitarios sellados con el primer cubo de agua en primavera. A lo largo de los años, los pozos se convierten en crónica silenciosa del paso del tiempo. La profundidad aumenta con el uso, las estructuras se reparan y refuerzan periódicamente, y las generaciones conviven con la certeza de que el agua, aunque invisible bajo la tierra, es el eje de toda vida colectiva. La monotonía de su cuidado es fuente de tranquilidad. Una rutina donde cada esfuerzo es compartido y cada resultado pertenece a todos. ¿Te gustaría descubrir cómo el acceso y la distribución del agua del pozo influían en la estructura social de la aldea? ¿Quieres seguir explorando las consecuencias de la escasez y el impacto de nuevas tecnologías en los recursos hídricos a lo largo del tiempo? Atravesando las décadas en tu aldea, el acceso al agua del pozo se convierte en un factor determinante para la organización social, las relaciones cotidianas y el bienestar colectivo. Quienes viven más cerca del pozo disfrutan cierta ventaja. Su rutina es menos agotadora y en tiempos de abundancia pueden ahorrar esfuerzo y horas de trabajo. Las casas más alejadas deben adaptarse. Almacenan agua en barriles, reparten las tareas entre varios miembros de la familia y en ocasiones se ven obligados a negociar con los vecinos más cercanos. De esta manera, el agua inicia un proceso lento de distribución, intercambio y a veces de desigualdad. La escasez agudiza las diferencias. En años de sequía o cuando el pozo se contamina, la aldea enfrenta tensiones internas. Tú participas de debates sobre nuevos turnos, sobre la justicia de las asignaciones y el derecho de cada familia a recibir agua suficiente. A veces surgen conflictos, pero la resolución casi siempre implica acuerdos y compromisos que refuerzan los lazos comunales. En la memoria colectiva, permanecen historias sobre disputas que terminaron en migraciones, divisiones o, en raros casos, la construcción de segundos pozos para asegurar el bienestar de todos. La llegada de nuevas tecnologías a partir del siglo XVIII y XIX transforma el acceso al agua. Aparecen bombas manuales que facilitan la extracción, depósitos que almacenan agua de lluvia y canales primitivos para repartir el recurso entre casas y campos. Tú asistes a discusiones sobre la sostenibilidad del pozo, sobre las ventajas y riesgos de depender de avances externos y sobre la capacidad de la comunidad para mantener el control de su agua. La expansión de vías de comunicación, caminos, carretas y, más adelante, vías férreas, facilita el acceso a recursos externos y trae consigo el inicio de la modernización. La salud de la aldea mejora con el agua más limpia y accesible. Las enfermedades asociadas a contaminación disminuyen poco a poco gracias a campañas impulsadas por médicos, parroquias y, en ocasiones, autoridades externas. El pozo, aunque todavía esencial, deja de ser el único punto de abastecimiento, y tú observas cómo la rutina de caminar y esperar por agua va cambiando a medida que los avances se asientan en el pueblo. Sin embargo, la historia del agua del pozo permanece escrita en los ritmos de la comunidad. La memoria de largas filas, los recuerdos de fiestas alrededor de la fuente, el eco de las voces que animaban el trabajo común. La transformación trae comodidad, pero también nostalgia por la solidaridad nacida de la escasez y el sacrificio compartido. Al concluir la jornada y escuchar el murmullo lejano del agua en los barriles, te preguntas cómo el acceso al agua fue capaz de definir la estructura social, la salud, el progreso y también los sueños modestos de cada generación en tu aldea. ¿Imaginas las diferencias entre vivir con un pozo comunal y tener agua corriente en la casa? ¿Te gustaría iniciar la siguiente historia explorando Taxistas sin caballos, el arte de caminar en la ciudad medieval? Taxistas sin caballos, el arte de caminar en la ciudad medieval. En medio de calles angostas, empedradas e irregulares, tú comienzas el día como casi todos los habitantes de la ciudad medieval, a pie. No existen taxis ni coches de caballos para la mayoría. Las piernas son tu principal medio de transporte y cada jornada está marcada por la distancia, el clima y los pequeños retos urbanos. Caminar, aunque rutinario, se convierte en arte, supervivencia y una danza colectiva que organiza la vida cotidiana en torno al tiempo y el espacio.
Las mañanas empiezan temprano. Tú sales de casa antes del alba, abrigado lo mejor posible contra el frío o la humedad, con el calzado más resistente que tu familia haya podido reparar o confeccionar. La ciudad se despierta paulatinamente. Mercados que abren sus puertas, comercios que despliegan mercancías y talleres cuyos martillos resuenan con firmeza. El flujo de peatones aumenta y la coreografía silenciosa se pone en marcha. Hombres y mujeres sortean charcos, pozos y excrementos de animales, calculando cada paso para conservar ropa y ánimo intactos. Los caminos no están pavimentados salvo en las plazas principales. La mayoría son de tierra batida, empedrados irregulares o lodo en días de lluvia. Tú aprendes a memorizar los mejores trayectos, esquivar zonas saturadas y evitar disputas por el derecho de paso, que suele zanjarse por simple costumbre o por la fuerza del grupo más numeroso. La ciudad es un espacio de constantes encuentros. Saludas a vecinos, descubres chismes y te mantienes alerta ante carteristas, bandidos y autoridades que patrullan con menos frecuencia de la debida. El caminar diario no es solo para ir de casa al trabajo. Tú recorres largas distancias para buscar agua, visitar mercados, asistir a celebraciones religiosas y, en ocasiones, para encontrar oportunidades de empleo temporal. La fatiga es parte del paisaje, las piernas se cansan, los pies se endurecen y la rutina enseña a aceptar ampollas, callos sí, si el dinero falta, largos periodos sin calzado adecuado. Los niños aprenden a caminar pronto, acompañando a los adultos en sus recorridos y observando los gestos de los mayores para imitar las estrategias de supervivencia. La topografía urbana define tu vida. Las pendientes, los puentes rudimentarios y las murallas exigen esfuerzo y planificación. Decides qué trayecto tomar según la hora, las actividades y a veces el clima. Los barrios ricos suelen estar mejor mantenidos, con calles más limpias y acceso más fácil. En cambio, los barrios populares se distinguen por el bullicio, la maraña de caminos estrechos y el olor a comida y vida intensa. El caminar permite observar la ciudad de cerca. Tú distingues fachadas, puertas y ventanas, aprendes a leer señales invisibles. La ropa colgada indica número de habitantes, la basura acumulada revela penurias, los muros grafiteados cuentan historias de conflictos y acuerdos. En algunos periodos festivos, las caminatas se convierten en profesiones comunitarias y el andar pausado se transforma en acto de devoción, memoria colectiva y celebración. Antes de regresar a casa, piensas en la danza invisible de cada día. Los trayectos recorridos, las esquinas compartidas y el eco de los pasos de miles que, como tú, organizan la ciudad a fuerza de costumbre y paciencia. ¿Te has preguntado cómo cambió el ritmo de las ciudades cuando aparecieron los primeros coches, carruajes o tranvías? ¿Te gustaría seguir explorando los rituales, peligros y curiosidades asociados al andar cotidiano en diferentes épocas urbanas y rurales? La vida cotidiana en la ciudad medieval gira alrededor del acto de caminar. Tú y tus vecinos os enfrentáis diariamente a un espacio urbano que no solo exige destreza física, sino también estrategias sociales y personales para superar obstáculos visibles e invisibles. El andar se convierte en una práctica ritual. Cada salida implica tomar decisiones y revisar preparativos que parecen mínimos, pero que marcan la diferencia entre llegar a salvo o caer en alguna trampa del camino. Antes de cruzar calles principales, tú observas las señales de peligro, tramos de empedrado roto, baches cubiertos apenas por maderas inestables, canales de agua que fluyen sin advertencia. Las lluvias transforman aceras y plazas en auténticos ríos de lodo. Quienes pueden, recurren a tablones improvisados o a puentes rudimentarios para cruzar sin empaparse. El clima, impredecible y muchas veces severo, obliga a modificar rutas y horarios. En días de calor extremo, las salidas se concentran al amanecer. Cuando el frío aprieta, el ritmo se ralentiza y los trayectos se acortan. El caminar es también acto comunitario. Tú te sumas a marchas, procesiones religiosas, ferias o incluso a rondas nocturnas para mantener la seguridad del vecindario. En las fiestas, la ciudad se transforma. Calles llenas de música y vendedores ambulantes invitan a desplazarte con calma, aceptando el roce de multitudes y el bullicio de la celebración. Aprendes a moverte con gracia entre desconocidos, tolerando empujones y cambios bruscos de rumbo. El andar pausado, casi ceremonial, marca los encuentros más significativos: funerales, bodas, celebraciones de santos, todos vividos a través del paso conjunto de vecinos y familiares.
Los peligros acechan en todas partes. Tú desarrollas rituales de protección, ocultas tus pertenencias en bolsillos secretos, caminas en grupo al caer la noche, evitas esquinas solitarias y zonas donde la autoridad falta. La experiencia enseña a reconocer amenazas y a compartir información sobre incidentes recientes, el rumor sobre un robo, el relato de una pelea, la advertencia de autoridades sobre nuevas normas de tránsito. Para los más pobres, caminar es también estrategia de sobrevivencia. Recorrer mercados, buscar trabajo a pie, recorrer barrios lejanos en busca de oportunidades temporales. El acto de cruzar la ciudad implica saber leer el espacio. Mantienes la vista baja para evitar accidentes, pero también prestas atención a sonidos y cambios en el ambiente. Carros, caballos y animales sueltos obligan a maniobras rápidas para evitar golpes o pisotones. Las mujeres se adaptan con ropa resistente y bolsos cerrados, los niños aprenden a desplazarse bajo la vigilancia de adultos y los ancianos siguen rutas conocidas para minimizar el riesgo. La llegada de los primeros carruajes y tranvías introduce cambios en los ritmos. Tú recuerdas la sorpresa de ver los primeros vehículos, los ajustes en las costumbres para convivir con ruedas y caballos que compiten por el espacio. Las calles se llenan de nuevos peligros, accidentes, disputas por el derecho de paso e incluso regulaciones tempranas para ordenar el tránsito. La adaptación es lenta y la caminata continúa como la práctica fundamental, aunque ahora compartida con los avances de la modernidad. Al concluir el día, reflexionas sobre la constancia y la capacidad de adaptación de quienes, como tú, convierten el viaje diario en acto de perseverancia y en crónica silenciosa de la vida urbana. La ciudad te da la bienvenida y despide a través de los pasos que dibujan rutinas, sueños y esperanzas en cada esquina. ¿Imaginaste alguna vez cómo el simple acto de caminar podía reflejar tantas luchas, estrategias y cambios sociales? ¿Te gustaría descubrir cómo el caminar evolucionó al ritmo del crecimiento urbano hasta convertirse en símbolo de movilidad, progreso y desigualdad? Con el paso de los siglos tú presencias una transformación paulatina y profunda. El caminar en la ciudad medieval, tan rutinario y esencial, pasa de ser la única opción de movilidad a convertirse en elección personal, símbolo de identidad y hasta reivindicación social en contextos modernos. La ciudad se expande, las vías se ensanchan, y poco a poco los carruajes y luego los coches automóviles comienzan a modificar el paisaje urbano. Sin embargo, la huella y el significado del andar persisten, creando una memoria colectiva que atraviesa generaciones. La llegada de los transportes modernos revoluciona el ritmo cotidiano. Tú experimentas la promesa de rapidez y comodidad, la posibilidad de cruzar largas distancias en minutos y la tentación de relegar el andar a actividades secundarias. Las calles se llenan de nuevos sonidos, el traqueteo de ruedas, el motor de los primeros coches y el bullicio de tranvías en expansión. Los trayectos diarios cambian, y la ciudad se adapta con semáforos, señales y aceras pensadas para proteger a los peatones. Surgen las primeras leyes de tránsito, los primeros mapas detallados y las primeras discusiones sobre el derecho de los caminantes frente a la invasión de vehículos. No obstante, el caminar nunca desaparece. Tú observas que sigue siendo una estrategia de supervivencia para quienes no tienen acceso a transporte privado o público. Muchos barrios todavía dependen del pie como principal medio de conexión, manteniendo la costumbre de recorrer mercados, plazas y talleres a lo largo del día. Caminar, ahora, adquiere nuevas connotaciones: ejercicio, protesta social, forma de conocer la ciudad y espacio para la reflexión personal. Los movimientos urbanos reivindican el derecho a la ciudad caminable, señalando las virtudes de un entorno pensado para la salud, la interacción y la sostenibilidad ambiental. El arte de caminar, heredado de la rutina medieval, se convierte en símbolo de resistencia ante el avance tecnológico. Caminatas comunitarias, maratones solidarios y protestas urbanas usan el acto de andar como herramienta y lenguaje. Tú te sumas a iniciativas que respaldan la peatonalización de calles, la preservación de espacios seguros y el cuidado de las rutas históricas, reconociendo que el legado del andar es patrimonio social y cultural. Los avances tecnológicos traen consigo desigualdades nuevas. La movilidad urbana está marcada por la distribución del transporte. Unos gozan de coches privados, otros dependen de rutas de autobús, y muchos se mantienen fieles al caminar, por elección, salud o necesidad. La historia del andar revela las luchas por el espacio, la democratización de la ciudad y el esfuerzo colectivo por mantener vivos rituales y costumbres. Al final, tú reflexionas sobre cómo el acto cotidiano de caminar en la ciudad medieval inspiró movimientos sociales,
cambios urbanos y nuevas ideas sobre movilidad y convivencia. La rutina aparentemente aburrida y monótona encierra siglos de adaptación, innovación y esperanza, recordando que la ciudad, con todas sus transformaciones, aún se mide y comprende mejor a través de los pasos silenciosos de quienes la recorren a pie. ¿Imaginaste que el arte de caminar podía convertirse en símbolo de modernidad, desigualdad y reivindicación social? ¿Te gustaría continuar con la siguiente historia? ¿Carne en días sin frío, conservación y hambre en todas las estaciones? Carne en días sin frío, conservación y hambre en todas las estaciones. En el mundo premoderno, tú aprendes pronto que la carne es lujo, oportunidad y preocupación constante. En los días en que la temperatura sube y el frío escasea, la conservación de alimentos, y en especial la carne, se convierte en tarea fundamental, llena de ingenio y de estrategias diarias. El invierno trae sus ventajas. Las heladas conservan carnes y dan tregua a los esfuerzos de almacenamiento, pero cuando el calor regresa, tu vida, como la de todos, gira en torno a evitar el desperdicio y la enfermedad provocada por la descomposición. La dieta cotidiana se basa en lo que ofrece el entorno: hortalizas, granos, huevos y, ocasionalmente, trozos de carne de animales criados en la propia finca o adquiridos en mercados esporádicos. El sacrificio de animales es ceremonial y casi siempre comunitario. Se organiza con prudencia para aprovechar al máximo cada parte y repartir la carne fresca de forma equitativa. Tú participas en estas ceremonias. Observas y aprendes a desollar, cortar, limpiar y organizar piezas de carne según sus posibilidades de conservación y consumo inmediato. Sin frío, los métodos de conservación se multiplican y diversifican. La salazón es el más extendido. La carne se cubre completamente con sal gruesa, extrayendo la humedad y creando una barrera contra bacterias y hongos. Tú repites este proceso con paciencia, calculando el grosor de la capa y el tiempo necesario para que la carne adopte la textura adecuada. Existe el riesgo de pasarse con la sal y endurecer la carne, o quedarse corto y exponerse a la podredumbre. El ahumado es otra técnica que aprendes. Se suspenden trozos de carne sobre fuegos controlados, empleando maderas aromáticas que, además de conservar el alimento, le confieren sabor especial. El humo, la leña y las especias disponibles se convierten en aliados cotidianos. El proceso es lento y requiere vigilancia para mantener la temperatura adecuada y evitar que el alimento se queme o contamine. En los días más húmedos, la fermentación y el secado al sol son alternativas arriesgadas, pero a veces imprescindibles. Tú elaboras embutidos y curados que pueden durar semanas. Cada receta es resultado de prueba, error y tradición compartida por generaciones. En ocasiones, el uso de hierbas y especias ayuda a prolongar la vida útil, pero el fracaso siempre acecha. La carne que se estropea debe ser desechada bajo pena de enfermedad grave. El reparto de carne en la comunidad revela diferencias sociales y económicas. Quienes tienen despensa más fresca o acceso a mejores ingredientes logran alimentos de mayor calidad y duración. Tú, junto con muchos otros, te adaptas al ritmo impuesto por la estación, aceptando los altibajos de la dieta y encontrando satisfacción en la escasez bien gestionada. La carne, además de nutrir, es motivo de celebración y de ansiedad. Las fiestas importantes suelen coincidir con sacrificios de ganado y el reparto de piezas frescas reúne a vecinos y familiares en largas comidas y relatos compartidos. El vigía ante la descomposición es constante. La salud depende de la habilidad para reconocer el color, olor y textura adecuada antes de consumir. Al final de la jornada, mientras calculas cuánta carne puede durar hasta la próxima oportunidad de abastecimiento, piensas en los conocimientos transmitidos a través de gestos repetidos: salar, ahumar, fermentar y vigilar con paciencia. La rutina te enseña a valorar cada trozo de alimento, a distinguir entre riesgo y seguridad y a entender la dieta como resultado de creatividad y adaptación. ¿Te has preguntado cómo se transformaron los métodos de conservación con la llegada de tecnologías modernas como el hielo artificial y la refrigeración? ¿Te gustaría descubrir las historias de hambre, creatividad y sobrevivencia de comunidades que enfrentaban largos periodos sin acceso a carne fresca? Cuando el frío falta y la carne fresca es aún más escasa, tú y tu comunidad recurren a estrategias cada vez más ingeniosas para satisfacer las necesidades básicas y afrontar los retos de la escasez. Los relatos antiguos abundan en historias de familias que sobrevivieron largos periodos sin proteína animal, adaptando su dieta y sus costumbres a lo que la naturaleza y la circunstancia permitían. En temporadas de hambruna,
La habilidad para innovar es tan valiosa como el alimento mismo. Tú observas y aprendes de los más viejos, que conocen las hierbas silvestres capaces de aromatizar y suplementar los platos pobres, el uso de huesos y tendones para hacer sopas sustanciosas, capaces de alimentar a varias bocas con un solo corte de carne. El intercambio con otras aldeas, por trueque, es frecuente. Tú llevas granos o sal y recibes pequeños trozos de carne que conservas bajo el mismo ritual de salazón o ahumado. La escasez agudiza el ingenio colectivo. Familias enteras participan en expediciones de caza menor, aves, conejos, liebres. El éxito nunca es garantizado, pero cada pieza obtenida se celebra como pequeño triunfo. Tú compartes el saber de aprovechar toda parte del animal. Vísceras, piel, grasa y sangre encuentren su uso en caldos densos, embutidos o preparados que rinden más de lo imaginable. El hambre genera relatos de sustitución y adaptación. En algunas regiones tú consumes insectos, raíces y hongos cuidadosamente seleccionados, capaces de ofrecer proteína en ausencia de carne tradicional. Las recetas circulan como tesoros: pan de bellota, sopas de ortiga, tortas de harina sarracena. El lenguaje cotidiano incorpora palabras para los días en que no se prueba carne, cargadas de resignación pero también de resistencia. Las celebraciones cambian de tono en tiempo de crisis. En vez de compartir grandes banquetes, tú y tus vecinos os reunís para comer potajes simples, donde cada ingrediente cuenta. El esfuerzo de todos, la planificación y la solidaridad son tan importantes como el alimento mismo. La comunidad aprende a calcular, racionar y priorizar. Los niños y los ancianos reciben primero, los adultos se adaptan al menú cambiante y a la incertidumbre constante. Con el paso de los años, tú eres testigo de innovaciones improvisadas. El enterramiento de carne en barriles de salmuera, el uso de arcilla y cenizas para sellar recipientes y evitar la entrada de plagas, el desarrollo de ahumaderos y hornos comunales. Cada avance, por pequeño que sea, marca la diferencia entre la supervivencia y el riesgo de enfermedad. La memoria de los días de hambre permanece escrita en canciones, relatos y costumbres transmitidos de generación en generación. Tú escuchas consejos para distinguir carne apta de aquella peligrosa. Aprendes sobre los síntomas de intoxicación alimentaria y sobre la importancia de confiar en el juicio colectivo para decidir, en caso de duda, qué se guarda y qué se desecha. Al terminar la jornada, ves en la rutina de cada comida una muestra de creatividad y resiliencia. La escasez revela lo mejor y lo peor de cada familia, pero sobre todo forja una cultura de supervivencia basada en la adaptación y la colaboración silenciosa. El lujo de la carne fresca se convierte en meta compartida, sueño recurrente y a veces símbolo de esperanza en días mejores. ¿Imaginaste alguna vez cómo la llegada del hielo, la electricidad y la refrigeración revolucionó la dieta y la salud de comunidades acostumbradas a sobrevivir bajo la escasez estacional? ¿Te gustaría explorar el impacto social y cultural de las primeras neveras, fábricas de hielo y almacenes frigoríficos en la vida cotidiana rural y urbana? El mundo cambia para ti y tu comunidad con la llegada de la tecnología moderna. El hielo fabricado y la refrigeración artificial revolucionan la conservación y el consumo de carne, abriendo horizontes impensados para generaciones acostumbradas a la incertidumbre alimentaria, la improvisación y el riesgo cotidiano. De la noche a la mañana, tú presencias una transformación silenciosa, la abundancia relativa, la planificación más precisa y la aparición de nuevas formas de socialización y consumo. Las primeras fábricas de hielo y almacenes frigoríficos se instalan en ciudades, y más lentamente, en pueblos grandes. Tú escuchas historias sobre el asombro de las familias que reciben bloques de hielo repartidos por carros y trenes, capaces de conservar carne fresca durante días o semanas sin alterar sabor ni textura. El hielo se convierte en mercancía codiciada, base de negocios emergentes y símbolo de modernidad. El acceso, sin embargo, sigue marcado por desigualdades. Quienes viven cerca de las fábricas disfrutan de mayor seguridad alimentaria, mientras que las aldeas más alejadas continúan dependiendo de métodos tradicionales. La nevera doméstica aparece como objeto de lujo, luego de deseo y por último de necesidad. Tú recuerdas el primer frigorífico instalado en tu casa, la emoción al organizar los alimentos, la curiosidad de experimentar con nuevos cortes y la tranquilidad de saber que el riesgo de intoxicación se reduce considerablemente. Los hábitos cambian, las compras son menos urgentes, el reparto del trabajo doméstico se flexibiliza y el tiempo dedicado a preservar alimentos se invierte ahora en otras actividades productivas o recreativas.
El consumo de carne se democratiza y diversifica. Tú observas la llegada de productos antes impensables, embutidos frescos, cortes exóticos, carnes importadas y una variedad de recetas que seducen el paladar y el ánimo comunitario. Las celebraciones adquieren nuevos matices, los menús se amplían y las familias pueden almacenar alimentos para compartir durante días. La dieta mejora, el estado nutricional de niños y ancianos es más estable y la salud colectiva avanza a ritmo visible. Sin embargo, la modernización trae sus propios retos. Tú eres testigo de conflictos emergentes: el precio del hielo, la competencia entre negocios, el peligro de depender de tecnologías en caso de corte eléctrico o escasez de suministros. La carne fresca se convierte, en ocasiones, en motivo de discusión sobre sostenibilidad, bienestar animal y el impacto ambiental del consumo masivo. Los especialistas en salud pública advierten sobre nuevos riesgos: la conservación inadecuada, el abuso del consumo y las consecuencias económicas de cambios en la cadena alimentaria. El frigorífico y el hielo industrial marcan una frontera entre el pasado y el presente. Tú y tu comunidad os adaptáis, integrando viejos saberes con nuevas posibilidades, encontrando equilibrio entre la tradición y la modernidad. La memoria de los días de escasez permanece como lección de supervivencia, y el lujo de la carne almacenada se traduce ahora en celebraciones, rutina y momentos de reflexión sobre lo que implica el progreso. Al final de la jornada, mientras ordenas la despensa y revisas el funcionamiento de la nevera, recuerdas cómo la monotonía de la conservación se convirtió en revolución doméstica, y cómo la abundancia y la planificación abrieron espacio para nuevas formas de convivencia, esperanza y bienestar. ¿Imaginaste que la historia de la carne podía unir episodios de hambre, ingenio y progreso tecnológico? ¿Te gustaría avanzar hacia la siguiente etapa de la cotidianidad, explorando vestirse en siglo XVI, costuras, reencauche y modas inamovibles? Vestirse en siglo XVI, costuras, reencauche y modas inamovibles. Tú te preparas para enfrentar otro día en pleno siglo XVI y, aunque la moda parece estar reservada a los ricos y poderosos, vestirse es un ritual fundamental para todos. La realidad es muy simple. La mayoría dispone de pocas prendas, hechas a mano y cuidadosamente mantenidas, y la ropa se convierte en reflejo de la rutina diaria, la supervivencia y la ingeniosidad silenciosa de tu familia. La confección de ropa lenta y laboriosa inicia mucho antes de que se corte la primera tela. Tú ves cómo la generación anterior cultiva lino o cría ovejas para obtener lana, y cómo tu madre, abuela o padre hilan los materiales, tiñen las fibras con tintes vegetales y preparan el telar. Cada prenda representa semanas de esfuerzo, con técnicas transmitidas de forma oral: coser a mano, reforzar costuras, combinar parches y remiendos que aseguren durabilidad ante el desgaste de la vida cotidiana. El vestuario varía según la posición social y el clima. Tú, como campesino o trabajador, usas una camisa de lino áspero, calzones, chaqueta rústica y tal vez una capa vieja para protegerte del frío y la lluvia. La ropa de todos los días se remienda una y otra vez. Los parches de colores distintos cuentan la historia de años de uso. Los ricos visten telas más suaves, adornos elaborados y capas lujosas, pero incluso ellos reciclan y adaptan prendas conforme la moda cambia de espacio. El cuidado de la ropa exige disciplina y creatividad. Tú lavaste cada prenda a mano, empleando cenizas, jabón casero y el agua fría de la fuente. El secado al aire es parte del ritual y cada temporada implica revisiones: reforzar mangas, zurcir agujeros, ajustar botones y atar cintas. Las mujeres de tu familia enseñan trucos: esconder costuras débiles bajo dobladillos, reusar partes deterioradas para hacer nuevos accesorios, emplear restos de tela como pañuelos o bandas para el cabello. En el mundo del siglo XVI, la renovación de prendas es escasa. Tú aprendes que cada prenda debe durar lo máximo posible. La camisa se hereda, los calzones se convierten en trapos. Las capas viejas protegen a los más pequeños en las frías noches de invierno. El reencauche, reparar y reforzar una prenda gastada, es tan común como respirar. Hay orgullo en mostrar una camisa bien conservada, aunque esté llena de parches. La moda, casi inamovible, marca distinciones pero también revela el ingenio colectivo. Cuando hay fiesta, boda o ceremonia religiosa, tú y tu familia preparáis la ropa mejor conservada,
planchada bajo piedras calientes y perfumada con hierbas secas. A veces se presta ropa entre familiares para que todos puedan lucir dignidad en días señalados. Los relatos sobre el valor de la ropa nueva circulan como historias de fortuna y esperanza. Al final del día, al revisar tu guardarropa modesto, reflexionas sobre el trabajo silencioso necesario para vestirte cada mañana y sobre las estrategias que tu comunidad ha creado para sobrevivir y convivir a través del acto cotidiano de coser, remendar y mantener sencillos históricos inamovibles. ¿Te has preguntado cómo la llegada de la producción industrial cambió la vida de quienes dependían de la confección tradicional y la creatividad familiar para vestirse? ¿Te gustaría descubrir las nuevas técnicas, retos y cambios sociales que acompañaron la globalización textil en los siglos posteriores? La vida diaria y la costura tradicional comienzan a transformarse cuando la industria textil emerge con fuerza. Tú presencias este cambio desde la perspectiva de quienes dependen del hilo y la aguja para vestirse, adaptarse y sobrevivir en un mundo donde la moda y la producción empiezan a moverse a ritmo industrial. Los telares mecánicos y fábricas de paños revolucionan la disponibilidad de fibras. El algodón, el lino y la lana dejan de ser ingredientes escasos y comienzan a llegar en volúmenes antes inimaginables. El abaratamiento de las telas modifica la manera de vestir. Tú observas que ahora es posible adquirir prendas seminuevas o nuevas en los mercados locales, aunque la calidad y el ajuste varían considerablemente. El valor de la costura doméstica, sin embargo, no desaparece. Muchas familias siguen confeccionando y reparando la ropa en casa, manteniendo técnicas artesanales y transmitiendo saberes que pronto serán catalogados como patrimonio en vez de simple costumbre. El trabajo de remendar, reforzar y reciclar cobra nuevo sentido ante la avalancha de moda importada y producida en masa. La rapidez de la industria textil trae consigo retos y consecuencias. Tú y tus vecinos discutís sobre la pérdida de empleos en los talleres familiares. La competencia es igual entre artesanos y grandes fábricas y el papel que la costura doméstica juega en la economía de subsistencia. Las mujeres encuentran nuevas formas de empleo. Algunas migran a ciudades en busca de trabajo en fábricas, otras resisten desde sus hogares con talleres pequeños, y muchas combinan soluciones híbridas, recombinando ropa industrial para adaptar tallas, gustos y estaciones. El acceso a la moda cambia de forma radical. Tú ves que la ropa ya no es necesariamente señal de riqueza o posición. Los cortes y colores se homogenizan, las tendencias se difunden a gran velocidad, y las revistas, carteles y mercaderes imponen estilos con mayor agresividad. La distinción social por la ropa no desaparece, pero se matiza. Ahora el nuevo vestido puede ser accesible a más personas, aunque la ostentación sigue reservada a quienes pueden pagar telas finas y confección personalizada. Con la globalización textil se abren mercados internacionales y aparecen materiales exóticos, sedas, brocados, telas sintéticas que prometen durabilidad y fácil cuidado. Tú te enfrentas al dilema de elegir entre prendas industriales asequibles y la tradición familiar de reciclar y conservar. El ritmo de la moda se acelera y la antigua costumbre de heredar ropa se vuelve menos común, aunque persiste en tiempos difíciles o en espacios rurales donde la industria tarda en llegar. Las técnicas de costura tradicionales se mantienen vivas en la sombra de la industria. Tú participas en talleres comunitarios, aprendes puntos nuevos, descubres relaciones entre antiguos estilos y las tendencias modernas. El arte de remendar, antes visto como necesidad, ahora se convierte en habilidad valorada incluso por los amantes de la moda contemporánea. Al final de la jornada piensas en las ventajas y pérdidas que la modernidad textil trae consigo. Más prendas, menos apego, mayor facilidad y menor conexión con el trabajo manual. El acto de vestirse sigue siendo cotidiano, pero cada vez más impersonal, menos ritual y más rápido. ¿Imaginaste cómo la moda acelerada y la abundancia textil cambiarían la rutina de generaciones acostumbradas a la austeridad y la creatividad? ¿Te gustaría explorar las consecuencias culturales, económicas y familiares de la producción en serie, el surgimiento de nuevas profesiones y la nostalgia por la costura artesanal en la era moderna? El siglo XX y el inicio del XXI marcan una nueva era en la historia de la ropa y el acto de vestirse. Tú eres testigo y protagonista de cambios que reconfiguran lo cotidiano, la economía familiar y la manera en la que las comunidades entienden el valor del trabajo manual. La ropa industrial, la moda rápida y el consumo masivo transforman radicalmente la experiencia diaria de elegir y mantener prendas.
El guardarropa se amplía, los estilos pasan fugazmente y la noción de moda inamovible se convierte en recuerdo antes que en regla. El acceso simple y continuo a ropa nueva genera cambios culturales profundos. Tú observas que la compra de prendas se vuelve actividad recreativa, que el reemplazo constante minimiza el apego y que la creatividad tradicional de reparar y reciclar pierde presencia en la rutina familiar. La velocidad de las tendencias debilita la costumbre de heredar ropa, y la industria textil global deja huellas tanto positivas como negativas. Comodidad, variedad y democratización, pero también explotación laboral, contaminación y desarraigo. La costura artesanal resiste, aunque en la sombra. Tú descubres que quien sabe coser puede rehacer, adaptar y personalizar sus prendas, volviendo a conectar con el trabajo lento, el orgullo por lo hecho a mano y la satisfacción de la creatividad individual. Aparecen movimientos de nostalgia, cursos y redes de intercambio donde se valoran los saberes de generaciones anteriores. Vestirse deja de ser solo acto práctico y se reivindica como elección consciente en medio de la producción en masa. La presencia de ropa barata y abundante cambia la relación social con el consumo. Tú eres parte de discusiones sobre sostenibilidad, ética y la urgencia de frenar el impacto ambiental de la industria textil. La moda artesanal y los talleres locales reaparecen como respuesta a la saturación de prendas desechables, y la nostalgia por la costura familiar inspira nuevas iniciativas que combinan pasado y futuro. Colecciones de ropa reciclada, reparar en vez de comprar y recuperar tradiciones que parecían olvidadas. La rutina de vestirse, a pesar de la modernidad, sigue conectando historias familiares. Tú recuerdas el valor de una camisa bien conservada, la emoción de recibir una prenda hecha con paciencia y la dignidad de lucir ropa modesta pero propia. Las estrategias de mantenimiento evolucionan. Ahora se remiendan menos pero se recicla más. El acto de coser se convierte en reivindicación, memoria y para algunos forma de resistencia ante la homogenización global. Al terminar la jornada y contemplar tu armario, piensas en cómo la historia de vestirse une generaciones y revela el pulso de la supervivencia, la creatividad y la identidad, aún en medio de cambios acelerados y modas fugaces. La monotonía de la costura se transforma en símbolo témpano de resiliencia, resistencia y esperanza cotidiana. ¿Imaginaste que el proceso de vestirse podía guardar tanto ingenio, memoria y significado social? ¿Te gustaría avanzar hacia la siguiente crónica de la vida diaria? Explorando un cuaderno en 1821, tintas, plumas y dificultades cotidianas. Un cuaderno en 1821, tintas, plumas y dificultades cotidianas. En el año 1821, tener un cuaderno personal es un pequeño privilegio. Para ti y para muchos, el papel es objeto preciado. Cada página cuenta y vale más que cualquier mensaje trivial. El proceso de obtener papel, plumas y tinta es laborioso, fruto del trabajo artesanal y, en ocasiones, del intercambio o la compra en ferias específicas. El acto de escribir, lejos de ser rutina automática, requiere preparación, disciplina y economía rigurosa de los materiales disponibles. Antes de que empieces el día, revisas el estado de tu cuaderno, las páginas que quedan limpias, los bordes ya gastados por el uso frecuente y la calidad del papel, a menudo rugoso o amarillento. Las plumas, de ave, cortadas y afiladas a mano, forman parte de la herramienta diaria. La tinta se prepara cuidadosamente con carbón, agua y, si el presupuesto lo permite, un toque de color extra. Tú eres responsable de mantener todo limpio, evitar manchas y aprovechar cada espacio. La economización de recursos es eje vital de quien aspira a dejar constancia escrita de su vida. La rutina de escritura está llena de obstáculos. La luz escasea, la mesa puede ser inestable y el tiempo libre para la actividad suele ser breve. Además, escribir es habilidad reservada a quienes han tenido acceso a cierta educación básica o autodidacta, y tú sabes que cada línea representa no solo ideas y sentimientos, sino también esfuerzo, dedicación y un pequeño acto de distinción. Los registros personales incluyen listas de gastos, recuerdos familiares, recetas, relatos de viajes o simples notas para recordar tareas importantes.
El cuaderno es confidencia, memoria y apoyo para enfrentar las dificultades diarias. El papel escasea y reciclaje es fundamental. Tú pruebas escribir en los reversos ya usados, entre líneas, e incluso sobre fragmentos de hojas rotas recuperadas de otros usos. El error no se corrige con facilidad. Tachar es complicado, las manchas de tinta abundan y muchas veces es necesario arrancar la hoja y empezar de nuevo. El uso de abreviaciones y símbolos, la falta de párrafos largos y la economía del lenguaje te enseñan a pensar antes de escribir y a priorizar lo esencial por encima de lo accesorio. Las plumas requieren mantenimiento, se afilan varias veces cada semana, se limpian para evitar que la tinta se seque y las puntas se deterioren. Tú aprendes a tallar plumas de distintos tamaños para mejorar la caligrafía y adaptarte a los estilos en moda, letras cursivas, signos especiales y rúbricas personales que muestran tu identidad o posición social. No todo el mundo tiene acceso a papel y tinta. Tú compartes materiales en ocasiones especiales, prestando cuadernos a familiares o vecinos para redactar cartas, firmas importantes o manifiestos políticos y religiosos. Los momentos de escritura comunitaria acompañan celebraciones, testamentos y acuerdos comerciales. El acto de poner por escrito la palabra se convierte en instancia de legalidad y memoria duradera. La vida cotidiana gira en torno a retener lo que vale la pena, a registrar necesidades y esperanzas pese a la dificultad de obtener materiales. El cuaderno, aparentemente trivial y monótono, encierra historias de lucha, gestión y supervivencia intelectual. ¿Te has preguntado cómo la producción industrial de papel y tinta cambió la cotidianidad de quienes dependían del trabajo manual para registrar su vida? ¿Te gustaría seguir explorando la evolución de los métodos, el valor social del registro escrito y la democratización de la lectura y la escritura en generaciones posteriores? La aparición de fábricas modernas y el desarrollo industrial alteran por completo el acceso al papel y la tinta. Tú observas cómo se expanden los mercados. El papel, antes escaso y caro, se produce ahora en grandes volúmenes a partir de pulpa de madera y materiales reciclados. Los precios bajan y muchos que nunca pudieron escribir con regularidad encuentran en los almacenes de barrio cuadernos asequibles y formatos variados. La vida cotidiana se llena progresivamente de registros, apuntes y diarios personales. Las tintas industriales ofrecen mayor calidad, color y duración. Tú descubres frascos y recipientes listos para usar, con colores intensos y fórmulas resistentes a manchas y el paso del tiempo. Se popularizan las fuentes impresas y los bolígrafos, que desplazan poco a poco a la pluma tradicional. La rapidez y la facilidad de escritura modifican la rutina. La economía del lenguaje se relaja, las páginas se llenan más deprisa y el error se corrige con tachones, borradores y papel accesible en abundancia. El auge de la educación básica y la alfabetización masiva acompaña este cambio. Tú ves que las escuelas, abiertas a toda la población, promueven el acceso regular a cuadernos y material escolar. La escritura deja de ser privilegio y se transforma en derecho e instrumento cotidiano para registrar ideas, contar historias o llevar cuentas. El papel industrial posibilita la expansión de la lectura. Libros, periódicos y folletos circulan en las casas y calles, democratizando la información y abriendo horizontes inesperados. La rutina del registro escrito evoluciona. Tú observas la aparición de agendas personales, diarios íntimos, manuales de instrucciones y cuadernos escolares. Las familias gestionan el hogar por escrito, anotan gastos, distribuyen tareas y planifican celebraciones. La vida se ordena en listas, tablas y esquemas que facilitan la gestión y eliminan parte del caos de épocas anteriores. La costumbre de compartir cuadernos, plumas y tintas no desaparece, sino que se transforma. Tú participas en círculos de lectura y escritura comunitaria. Bibliotecas populares, talleres literarios y periódicos vecinales crean redes de comunicación y memoria social. La escritura se convierte en acto colectivo y expresión de identidad. Y el acceso a papel y tinta industrial permite documentar todo tipo de vivencias, sueños y luchas cotidianas. El valor simbólico del cuaderno persiste, aunque se multiplica en usos y significados. Tú guardas los cuadernos viejos como memoria de lo pasado,
Y al mismo tiempo, abrazas la abundancia de papel nuevo para proyectar futuros, mejorar la organización y compartir con más personas tus ideas y experiencias. Al final de la jornada, reflexiona sobre cómo el registro escrito, modesto y diario, es ahora fundamento de la vida social, económica y familiar. La expansión del papel y la tinta industrial no elimina el esfuerzo ni el esmero, pero sí abre caminos insospechados para la gestión, la educación y la memoria colectiva. ¿Imaginaste cómo la escritura cotidiana, antes tarea ardua y limitada, se expandió hasta convertirse en hábito universal? ¿Te gustaría explorar la aparición de tecnologías modernas, la llegada de la escritura digital y los cambios en el valor del registro personal en la actualidad? La última etapa de la historia del cuaderno te sitúa en la encrucijada de la modernidad y la revolución tecnológica. Tú eres testigo y a la vez protagonista de un mundo donde el papel y las plumas tradicionales han cedido espacio a pantallas, teclados y memorias digitales. El acto de escribir, antes lento y laborioso, se transforma en rutina rápida, automatizada y, en ocasiones, invisible dentro de la vorágine cotidiana. Las computadoras personales, teléfonos inteligentes y tabletas abren un universo de posibilidades. Tú escribes mensajes, llevas diarios digitales, creas documentos y archivos sin la restricción del papel físico. La memoria personal se diversifica. Ahora puedes almacenar miles de textos, imágenes, ideas y recuerdos en tarjetas, discos duros o la nube, accesibles desde cualquier lugar. El riesgo de perder lo escrito existe, pero se compensa con la posibilidad de duplicar, recuperar y compartir en segundos. La escritura digital agiliza la comunicación. Tú te conviertes en parte de redes sociales, foros y comunidades virtuales, donde el registro cotidiano, antes privado y personal, se expande a escala global. El valor simbólico del cuaderno perdura en los blogs, los diarios en línea y las aplicaciones de notas, pero la costumbre de guardar libretas físicas se vuelve menos común, reservada para amantes de lo vintage y nostálgicos de la caligrafía. La rapidez y abundancia de información traen consigo retos nuevos. Tú reflexionas sobre el riesgo de la saturación, la sobreinformación, la pérdida de intimidad y la dificultad para seleccionar qué merece ser registrado y conservado. La disciplina antigua de economizar el papel cede a la necesidad de organizar, archivar y depurar lo escrito en soportes digitales. El acceso universal a la escritura digital democratiza el registro personal, pero también redefine el valor de lo privado y lo público. Tú aprendes a proteger tus datos, a cifrar información sensible y a utilizar contraseñas que salvaguarden la memoria individual y familiar. Las copias de seguridad, las sincronizaciones y las plataformas en línea se convierten en nuevos rituales de cuidado y gestión. El acto de escribir sigue siendo diario, aunque más fragmentado y veloz. Tú alternas entre notas rápidas, mensajes instantáneos y registros detallados, adaptando viejas costumbres a los tiempos modernos. El cuaderno físico, lleno de tachaduras y manchas de tinta, se reinventa como objeto de arte, colección y resistencia cultural ante la hegemonía del digital. Al cerrar el día y guardar tus dispositivos, piensas en la continuidad y el cambio, la escritura que, durante siglos, acompañó la supervivencia, la organización y el recuerdo. Ahora se multiplica en soportes imaginados por los ancestros y adaptados por generaciones sucesivas. El registro personal sigue siendo vínculo esencial de la vida cotidiana, aunque el ritmo, los riesgos y las herramientas hayan cambiado sin pausa. ¿Imaginaste que la evolución del cuaderno en 1821 podía anticipar el auge de las memorias digitales y su impacto en las emociones y la organización diaria? ¿Te gustaría continuar la travesía histórica explorando los impuestos del rey, obligaciones, castigos y trucos de supervivencia? Los impuestos del rey, obligaciones, castigos y trucos de supervivencia. A lo largo de la historia medieval y moderna, tú y tu comunidad convivís diariamente con la presencia silenciosa, a veces abrumadora, de los impuestos reales. No hay semana ni estación en la que el deber fiscal deje de marcar la vida cotidiana. Los gravámenes, las obligaciones y la lista interminable de pagos
hacen del esfuerzo por sobrevivir una combinación de trabajo, estrategia y resignación compartida. El impuesto se organiza en torno a la capacidad productiva de la aldea o el pueblo. Tú, propietario de una pequeña parcela o simple jornalero, recibes anuncios del cobrador real, funcionario riguroso, vestido con insignias y acompañado, a menudo, por escribanos y soldados, que exige el pago en moneda, especie o trabajo. La variedad de tributos es abrumadora: diezmos a la iglesia, la alcabala, sobreventas y trueques, el portazgo por cruzar caminos, el servicio por usar molinos, hornos o pozos comunales. Todo está grabado y cada año aparecen nuevos conceptos que incrementan la carga sin explicación clara ni remedio aparente. La rutina fiscal implica preparación metódica. Tú cuentas monedas y almacenas alimentos, cazas y herramientas para pagar a tiempo, evitando sanciones que pueden incluir castigos físicos, confiscaciones o encarcelamiento. A menudo, los pagos se hacen mediante largas jornadas de trabajo obligatorio en tierras del rey o del señor feudal. La vida se organiza en torno al calendario de recaudaciones, las fiestas y celebraciones se retrasan, los matrimonios y funerales se planifican para evitar conflictos con los días asignados para el cobro. El recurso del truco y la evasión se multiplica. Tú y tus vecinos desarrolláis estrategias para disimular la producción, ocultar cosechas, declarar menos bienes, convertir parte del grano en pan antes del conteo, repartir el ganado entre familiares para evitar impuestos desproporcionados. El control del cobrador nunca desaparece, pero la astucia y la complicidad construyen redes de resistencia silenciosa. Las historias sobre ingenieros fiscales abundan y se narran como ejemplos de ingenio y supervivencia, aunque nadie se atreva a desafiar abiertamente la autoridad real. Las sanciones y los castigos forman parte del paisaje. Tú eres testigo de confiscaciones públicas, casas vaciadas por soldados, familias forzadas a emigrar o cambiar de oficio para evitar los impuestos más gravosos. En ocasiones, los castigos incluyen humillaciones públicas, marcas en la ropa o inscripción en listas de deudores que circulan por la región. La memoria colectiva registra estos episodios como advertencia y como fuente de leyendas sobre la dureza del poder real. La rutina fiscal no solo agota, sino que entrena en el arte de la administración. Tú aprendes a llevar cuentas minuciosas, a reparar bienes antes que comprar nuevos y a negociar colectivamente para obtener rebajas ocasionales o aplazamientos negociados ante crisis de hambre, guerra o enfermedad. Los pactos entre aldeanos permiten resistir mejor, compartir cargas, repartir alimentos y contribuir juntos para pagar tributos extraordinarios. El impuesto es monótono pero central. Al terminar cada jornada de cobro, reflexionas sobre las muchas formas en que la resistencia y la adaptación han esculpido generaciones acostumbradas a vivir bajo la sombra fiscal del rey, de la iglesia y de la administración local. ¿Te has preguntado cómo la llegada del Estado moderno transformó la recaudación, el control y la organización de los impuestos en la vida cotidiana? ¿Te gustaría explorar el impacto de las reformas fiscales, la aparición de la burocracia y las nuevas estrategias de administración familiar y comunitaria en siglos recientes? Con la llegada del Estado moderno y los primeros signos de centralización, tú y tu comunidad experimentáis una profunda transformación en la gestión de los impuestos. El rey, cada vez menos distante, delega la recaudación a funcionarios especializados y crea oficinas administrativas que registran y regulan el pago, haciendo que la rutina fiscal se vuelva aún más meticulosa y omnipresente. La burocracia introduce formularios, listas detalladas y sistemas de registro que buscan controlar cada aspecto de la vida económica. Tú aprendes a lidiar con papeles, comprobantes y recibos, y, aunque la intención es regularizar y hacer transparente la recaudación, la complejidad aumenta. Los funcionarios públicos, con mayor rigor y constancia, visitan aldeas, revisan cuentas y corrigen errores o intentos de evasión con sanciones ajustadas según la ley. Los impuestos se diversifican y especializan. Aparecen tributos sobre la propiedad, la renta y el consumo, y las nuevas tasas afectan desde el molino hasta el mercado, desde la vivienda hasta la circulación de mercancías.
La reforma fiscal trae consigo avances y retos. Tú eres testigo de mejoras en infraestructura y servicios públicos, puentes, caminos alumbrado, financiados con recursos fiscales, pero también sufres el aumento de la carga administrativa y el pulso constante entre lo legal y lo práctico. Los aldeanos organizan juntas, aprenden a leer y escribir para comprender avisos oficiales y gestionan colectivamente el pago, delegando representantes en negociaciones ante el Estado. La educación sobre administración doméstica se vuelve crucial. Tú descubres manuales, escuelas y ayudas gubernamentales que enseñan a llevar presupuestos, calcular impuestos y planificar gastos familiares. El registro, antes simple y oral, se formaliza en libretas, cuentas y recibos, y la puntualidad en el pago se premia con facilidades o descuentos ocasionales. La participación en la vida pública se extiende. Tú votas sobre tasas locales, accedes a protestar y a solicitar mejoras, aunque la desigualdad persiste y las dificultades para equilibrar el presupuesto familiar nunca desaparecen. La burocracia, mientras organiza y centraliza, también limita la flexibilidad. Tú pierdes algunas estrategias de evasión y el control estatal reduce las posibilidades de negociar tributos en privado. Sin embargo, la transparencia trae ventajas. Los impagos se gestionan por medios legales, no violentos, y las sanciones tienden a regularse por leyes que ofrecen, al menos en teoría, garantías y protecciones contra el abuso. La monotonía fiscal persiste, pero ahora la administración cotidiana exige nuevas habilidades y adaptaciones. El pueblo aprende a vivir entre la precisión burocrática y la astucia colectiva, equilibrando deberes y derechos en un marco legal cada vez más extenso y complejo. Al final del ciclo fiscal, reflexiona sobre cómo las reformas y la gestión estatal han modificado la rutina, los saberes y las relaciones de poder en la comunidad, convirtiendo el impuesto en eje silencioso de la vida económica y social. ¿Imaginaste cómo el avance de la administración pública impactó la gestión familiar y el sentido comunitario frente a las obligaciones fiscales? ¿Te gustaría descubrir el surgimiento de movimientos de protesta, el arte de negociar y la cotidianidad del ahorro y la planificación en familias modernas? Con el avance del siglo XIX y XX, tú asistes a una transformación crucial. El impuesto, eje monótono y obligado de la vida cotidiana, se convierte en tema central de debates públicos, protestas colectivas y movimientos sociales que reclaman justicia y transparencia. La rutina fiscal, aunque sigue presente, adquiere nuevos matices, ritmos y significados a la luz de la ciudadanía moderna. Los movimientos de protesta surgen en toda Europa y América. Tú participas o presencias marchas, escritos y huelgas que desafían los impuestos abusivos, cuestionan la equidad de las tasas y exigen que el Estado cumpla con su parte: servicios públicos, obras nuevas y administración justa. Las reformas fiscales responden con avances, pero también con represión y ajuste. El arte de negociar tributos se institucionaliza. Sindicatos, asociaciones vecinales y redes ciudadanas organizan negociaciones colectivas, peticiones formales y denuncias públicas que marcan el pulso político de la modernidad. El ahorro y la administración doméstica se vuelven ciencia cotidiana. Tú aprendes técnicas de presupuesto, guardas recibos y organiza planillas para controlar gastos, comparar tasas y evitar sanciones por impagos. El acto de pagar impuestos, antes fuente de angustia y evasión, se convierte en ritual de planificación. Aprovechas plazos, descuentos y facilidades. Buscas asesoría en oficinas del Estado y desarrollas estrategias familiares para equilibrar ingresos, gastos y obligaciones fiscales. La relación con el Estado evoluciona. Tú votas, participas en consultas, propones ajustes a normativas y exiges rendición de cuentas sobre el uso de los impuestos. Aparecen plataformas electrónicas, trámites en línea y campañas de educación popular para mejorar la transparencia y simplificar la rutina fiscal. La burocracia, aunque sigue siendo pesada, es más accesible y menos arbitraria. Los derechos ciudadanos, antes difusos, se formalizan en leyes y reglamentos que protegen al contribuyente. El sentido fiscal cambia.
Pagar impuestos ya no es solo deber y resignación, sino también acto de pertenencia y contribución social. Tú reflexionas sobre el significado profundo de sostener, a través de los gravámenes, la infraestructura, la educación, la salud y la vida pública. Las protestas y negociaciones, aunque necesarias, conviven con un sentido renovado de solidaridad y de búsqueda activa de justicia. Al terminar el ciclo fiscal, piensas en cómo esa monótona sucesión de pagos, sanciones y acuerdos ha creado, a lo largo de los siglos, una cultura de planificación, participación y resiliencia colectiva, capaz de transformar la carga en oportunidad y la rutina en sentido social. ¿Imaginaste que la rutina fiscal podía ser motor de cambio social, innovación administrativa y construcción de ciudadanía moderna? ¿Te gustaría avanzar hacia la siguiente historia cotidiana, explorando el fuego de la chimenea, cómo se calentaban las familias centenarias?